¿Qué hace de Italia un destino tan cautivador? ¿Es la riqueza de su historia que se remonta al Imperio Romano? ¿O la combinación de paisajes deslumbrantes, como las colinas de la Toscana y la majestuosa costa amalfitana? Bienvenido a Italia, un país donde cada ciudad cuenta una historia y cada plato de comida es una obra de arte. Hoy exploraremos los lugares más increíbles de este fascinante país y descubriremos por qué sigue encantando a viajeros de todo el mundo. Italia, con más de 60 millones de habitantes, ocupa una posición central en la historia y cultura de Europa. Su territorio único, en forma de bota, está rodeado por los mares Adriático, Jónico y Tirreno, ofreciendo una diversidad geográfica impresionante. Montañas alpinas en el norte, volcanes activos como el Vesubio en el sur, y 58 patrimonios mundiales de la UNESCO, el mayor número en el mundo, hacen de este país un tesoro cultural y natural. Pero Italia es mucho más que su geografía. Es la cuna del Renacimiento, donde artistas como Miguel Ángel y Da Vinci cambiaron el curso de la historia del arte. También es el hogar de tradiciones culinarias que van desde las pizzas napolitanas hasta los helados artesanales, encantando paladares en todo el mundo. Cada rincón de Italia revela una nueva faceta de su historia, cultura y belleza. ¿Sabías que Italia consume más de 14.000 millones de cafés expresos al año? ¿O que la pizza margarita fue creada en honor a la bandera italiana? ¿Y que Venecia, con sus únicos canales, fue construida sobre más de 100 pequeñas islas conectadas? Estas son solo algunas de las historias fascinantes que exploraremos a lo largo de este video. Prepárate para un viaje inolvidable por los lugares más icónicos y los secretos que hacen de Italia un destino tan especial. Comenzamos por Roma, la eterna capital que une pasado y presente de manera deslumbrante. Al pisar el Coliseo, es imposible no sentir la grandiosidad del Imperio Romano. Construido hace casi 2000 años, este anfiteatro fue escenario de historias de gladiadores y eventos espectaculares. Con capacidad para 50.000 espectadores, nos recuerda la avanzada ingeniería de los romanos. Caminar por el Foro Romano es como hojear las páginas de un libro de historia. Allí estaban los templos, plazas y mercados que formaban el corazón palpitante de la Roma antigua. Y si crees que Roma es solo ruinas, la Fontana di Trevi prueba lo contrario. Más que un punto turístico, arrojar una moneda allí es participar en una tradición. Según la leyenda, esto garantiza tu regreso a la ciudad. La fuente, que consume más de 90 millones de litros de agua al año, es una obra maestra del barroco italiano. Del lado del Vaticano, la Basílica de San Pedro impresiona por su grandiosidad y belleza. El techo pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina deja a cualquier visitante sin palabras. Para construir esta monumental obra fueron necesarios más de 120 años de trabajo, movilizando a artistas renombrados de la época. Subir a la cúpula es gratificante. Desde allí, la vista panorámica de Roma es simplemente impresionante. Explorar Roma es como viajar en el tiempo, pero siempre con el encanto de estar en el presente. Venecia es uno de esos lugares que te hace cuestionarte si todo es real. Construida sobre 117 pequeñas islas en medio de la laguna de Venecia, la ciudad está conectada por más de 400 puentes y atravesada por cerca de 150 canales. Aquí no hay coches ni calles comunes, la vida ocurre sobre las aguas, y eso hace de Venecia un escenario absolutamente único. Pasear en góndola por los canales es una experiencia mágica. Estas elegantes embarcaciones, conducidas por gondoleros habilidosos, han sido parte de la cultura veneciana durante más de 1000 años. Según la tradición, las parejas que se besan bajo el puente de los suspiros tendrán amor eterno. Este puente, construido a inicios del siglo XVII, conecta el Palacio Ducal con las antiguas prisiones de la ciudad,
cargando historias de suspiros melancólicos de los prisioneros. En la Plaza de San Marcos, el corazón palpitante de Venecia, se encuentra la Basílica de San Marcos, una obra maestra con más de 800 años de historia. Sus mosaicos dorados y cúpulas imponentes son impresionantes. Alrededor de la plaza, cafés históricos como el Café Florian reciben visitantes desde hace casi 300 años. Si visitas durante el Carnaval de Venecia, serás transportado a otra época. Con sus máscaras elaboradas y trajes extravagantes, esta celebración data del siglo XVI. Hoy en día, el evento atrae a miles de visitantes, creando una atmósfera mágica que transforma la ciudad en un verdadero teatro al aire libre. La Toscana es una invitación para sumergirse en paisajes que parecen pinturas renacentistas. En el Valle de Orcia, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, la tierra se transforma en un espectáculo de colinas suaves, viñedos impecables y cipreses que bordean caminos sinuosos. Aldeas medievales salpican el paisaje, como Pienza, una joya del Renacimiento planificada en el siglo XV para ser la ciudad ideal. Caminar por sus calles de piedra es como regresar al pasado. La región de Chianti es el paraíso para los amantes del vino. Aquí, los viñedos producen el famoso Chianti clásico, una de las variedades más prestigiosas de Italia, elaborada principalmente con uvas Sangiovese. Las bodegas locales ofrecen degustaciones que van más allá del vino, incluyendo aceites de oliva y productos típicos de la Toscana. Es imposible no rendirse al encanto de las granjas que invitan a conocer el proceso de producción. Y no se puede hablar de la Toscana sin mencionar Florencia. Considerada la cuna del Renacimiento, la ciudad alberga tesoros como el David de Miguel Ángel y la imponente cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, diseñada por Brunelleschi en el siglo XV. Los puentes sobre el río Arno, como el icónico Puente Viejo, añaden aún más romanticismo a la atmósfera. Explorar la Toscana es saborear la esencia de Italia, donde cada pueblo, viñedo y ciudad cuenta una historia que nunca envejece. Milán, situada en la región de Lombardía, es una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de Italia. Considerada la capital de la moda y el diseño, Milán combina modernidad e historia de manera fascinante. Es el lugar donde boutiques de lujo se encuentran con catedrales góticas y monumentos culturales impresionantes. En el corazón de la ciudad, la majestuosa Catedral de Milán, o Duomo di Milano, impresiona con su arquitectura gótica y detalles esculpidos con precisión. Subir al techo del Duomo ofrece una vista espectacular de la ciudad, especialmente al atardecer. A pocos pasos de allí se encuentra la Galería Vittorio Emanuele II, uno de los centros comerciales más antiguos del mundo, con su cúpula de vidrio icónica y tiendas de marcas reconocidas. Milán también alberga La Última Cena, la famosa pintura de Leonardo da Vinci, exhibida en el convento de Santa María delle Grazie. Los amantes del arte y la cultura no pueden perderse esta obra maestra renacentista. Otra atracción imperdible es el Teatro alla Scala, uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, donde la música y la historia se encuentran en perfecta armonía. Además, Milán es conocida por su refinada escena gastronómica. Platos típicos como el risotto alla milanese y la cotoletta alla milanese son una celebración de los sabores locales. Explorar los barrios de la ciudad, como Brera y Navigli, ofrece una experiencia completa de arte, moda, historia y buena comida. Milán es el lugar donde el pasado y el futuro de Italia se encuentran de manera única e irresistible. Pompeya es un portal al pasado, congelado en el tiempo por la furia del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. La erupción cubrió la ciudad con cenizas y piedra pómez, preservando un retrato vívido de la vida cotidiana de la antigua Roma.
Caminar por sus calles, aún pavimentadas con piedras originales, es como atravesar los siglos y vislumbrar una civilización vibrante que parecía intocable. Los restos de las casas muestran detalles impresionantes de la vida privada. Algunas conservan mosaicos y frescos visibles, como los que adornan la Casa del Fauno, una de las residencias más grandes y lujosas de la ciudad. La Casa de los Castos Amantes alberga pinturas que ofrecen una visión íntima de la cultura y el arte romanos. Los templos, como el de Apolo, ilustran la devoción religiosa que permeaba el día a día de los ciudadanos. En el centro de la ciudad, el Foro de Pompeya era el corazón político, social y económico. Alrededor de él es posible visitar edificios como la Basílica y el Macellum, el mercado local, donde los comerciantes vendían desde especias hasta carnes. Las inscripciones encontradas en las paredes dan vida a las voces de los antiguos habitantes, con anuncios y grafitis que demuestran sus aspiraciones, pasiones e incluso humor. Cada rincón de Pompeya es un recordatorio conmovedor de una tragedia que, paradójicamente, nos ofrece un raro vistazo al pasado, casi intacto por el paso del tiempo. Los Alpes Dolomitas son un verdadero paraíso para quienes aman la aventura y los paisajes impresionantes. Ubicados en el norte de Italia, estos majestuosos picos, con elevaciones que superan los 3.000 metros, ofrecen una combinación perfecta de naturaleza virgen y deportes emocionantes. Declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, los Dolomitas son conocidos por sus formaciones rocosas únicas, que adquieren tonos anaranjados y rosados al atardecer, un espectáculo que los lugareños llaman enrosadira. En verano, los senderos atraen a excursionistas de todo el mundo. Son más de 1.200 kilómetros de caminos que serpentean entre valles verdes, lagos cristalinos y pueblos encantadores. Algunas rutas, como la famosa Alta Vía 1, llevan a los aventureros a refugios alpinos acogedores, donde se pueden degustar platos típicos como polenta y strudel. Para quienes buscan adrenalina, el ciclismo de montaña y el parapente ofrecen vistas espectaculares desde las alturas. Cuando llega el invierno, los Dolomitas se transforman en uno de los mejores destinos de esquí de Europa. Con más de 12 áreas de esquí interconectadas y 1.200 kilómetros de pistas, el Dolomiti Superski es un paraíso para esquiadores de todos los niveles. Y para quienes prefieren actividades más tranquilas, las caminatas con raquetas de nieve y los paseos en trineo también están disponibles. En cualquier estación, los Dolomitas son una invitación irresistible para explorar, relajarse y reconectarse con la naturaleza. Matera es un lugar como ningún otro. Sus casas de piedra, conocidas como sassi, son un impresionante testimonio de la ingeniosidad humana. Excavadas directamente en la roca caliza, estas viviendas se remontan al período paleolítico y forman uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo que aún están habitados. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993, la ciudad, que una vez fue conocida como la vergüenza de Italia, debido a la extrema pobreza, se ha transformado en un destino único y vibrante. Caminar por los Sassi di Matera es sumergirse en un laberinto de calles estrechas, empinadas escaleras y cavernas adaptadas. Muchas de estas antiguas viviendas ahora albergan hoteles boutique que combinan lujo moderno con un entorno histórico. Algunas habitaciones son literalmente cuevas, pero decoradas con buen gusto, creando una experiencia inolvidable para los visitantes. Además de su arquitectura impresionante, Matera también es un destino para los amantes de la gastronomía. Los restaurantes locales ofrecen platos tradicionales de la región de Basilicata, como el pan de Matera, con una corteza dorada y una textura suave, perfecto para acompañar quesos y aceites de oliva locales. No dejes de probar el peperone crusco, un tipo de pimiento seco crujiente que es un verdadero símbolo de la cocina local. Matera también se ha convertido en un escenario codiciado para producciones cinematográficas,
Películas como La Pasión de Cristo fueron filmadas aquí, destacando la atmósfera atemporal de esta fascinante ciudad. En Alberobello, en la región de Apulia, el tiempo parece haberse detenido, revelando un escenario que se asemeja a un antiguo cuento. Sus calles estrechas y sinuosas están bordeadas por los famosos trulli, construcciones de piedra caliza con techos cónicos que atraen a visitantes de todo el mundo. Estas casas únicas tienen su origen en el siglo XIV y fueron levantadas sin el uso de argamasa, una técnica que permitía desmontarlas rápidamente para evitar impuestos sobre propiedades permanentes. El distrito de Rione Monti es el corazón turístico de Alberobello, con más de 1500 trulli distribuidos por sus calles. La iglesia de San Antonio, construida en forma de trullo, es una parada obligatoria, mezclando la arquitectura tradicional con un toque espiritual. Por otro lado, el barrio Aia Piccola ofrece una experiencia más tranquila, con trulli aún habitados por lugareños, proporcionando una auténtica inmersión en la cultura de la ciudad. Los trulli no solo son un testimonio de la ingeniosidad arquitectónica de la época, sino que también llevan símbolos misteriosos pintados en sus techos. Estos dibujos, a menudo religiosos o astrológicos, se utilizaban como protección contra los malos espíritus. Además, Alberobello es un lugar perfecto para saborear los sabores de Apulia, como el famoso queso burrata, las pastas orecchiette y los vinos locales, que complementan la experiencia de visitar esta joya del sur de Italia. La Costa Amalfitana es el tipo de lugar que parece haber sido pintado por artistas inspirados por la belleza natural. Extendiéndose por 50 kilómetros a lo largo del litoral del mar Tirreno, esta región en el sur de Italia es famosa por sus acantilados dramáticos, pueblos pintorescos y aguas cristalinas que reflejan el azul del cielo. Es un destino que cautiva con su mezcla de naturaleza exuberante y cultura rica. Positano es, sin duda, una de las joyas más preciadas de la costa. Sus casas coloridas parecen caer en cascada por los acantilados hasta llegar a la playa de Spiaggia Grande, donde el contraste entre el azul del mar y los tonos pastel de las construcciones crea una visión inolvidable. Las calles estrechas de Positano están llenas de boutiques encantadoras y pequeños cafés que invitan a hacer una pausa con vistas al mar. La ciudad de Amalfi, que da nombre a la costa, también es una parada imprescindible. En el corazón de la ciudad, la Catedral de San Andrés, con su impresionante fachada en estilo árabe normando, es un hito arquitectónico. Amalfi también tiene una rica historia marítima, siendo uno de los 4 antiguos estados marítimos de Italia durante la Edad Media. Siguiendo por la costa, los miradores a lo largo de la carretera ofrecen vistas impresionantes, mientras que los limoneros en terrazas descienden por las laderas. Estos limones gigantes se utilizan para producir el famoso limoncello, un licor local refrescante que captura el espíritu vibrante de la costa amalfitana. Cinque Terre, ubicada en la región de Liguria, es un conjunto de 5 pueblos que parece sacado de una pintura. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore están increíblemente situados en acantilados junto al mar Mediterráneo, creando un espectáculo visual único. Cada pueblo tiene su propio encanto, con casas coloridas apiladas de manera casi improbable y vistas que dejan sin aliento. Riomaggiore es la entrada a Cinque Terre, conocida por sus calles estrechas y la Vía dell'Amore, un sendero romántico que conecta este pueblo con Manarola. Manarola, por su parte, cautiva con sus viñedos y un atardecer que es uno de los más hermosos de Italia. Vernazza es famosa por su pequeño puerto y la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, que ofrece vistas panorámicas. Corniglia, el único pueblo sin acceso directo al mar, está en la cima de una colina, rodeado de viñedos. Monterosso al Mare, el más grande de los 5,
es ideal para relajarse en sus playas y probar el limoncello artesanal. Además de sus paisajes impresionantes, Cinque Terre es un paraíso para los amantes del senderismo. El Sentiero Azzurro conecta los pueblos con rutas desafiantes y vistas espectaculares. Los mariscos frescos, acompañados de vinos blancos locales, hacen de cada comida una experiencia inolvidable. Es un lugar donde la belleza natural y el estilo de vida italiano se encuentran en perfecta armonía. Agrigento es un verdadero tesoro de Sicilia, y el Valle de los Templos es su joya más fascinante. Este sitio arqueológico, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, transporta a los visitantes a un período en el que la cultura griega florecía en la isla. Seos datados del siglo V a.C., los templos del valle son un impresionante testimonio de la arquitectura dórica, en un escenario que combina historia y paisajes de ensueño. El Templo de la Concordia es el mejor conservado de todos. Con sus columnas casi intactas, se destaca como uno de los mejores ejemplos de arquitectura griega fuera de la Grecia continental. Por otro lado, el Templo de Juno, situado en la cima de una colina, ofrece vistas espectaculares de la costa siciliana, especialmente al atardecer, cuando el cielo se tiñe de dorado y rojo. Explorar el valle es caminar por una historia rica que refleja el poder y la influencia de las antiguas colonias griegas en Sicilia. Los caminos que conectan los templos están rodeados de olivos centenarios, algunos de los cuales aún producen frutos, manteniendo vivas las tradiciones de la región. Además de los templos, el Museo Arqueológico de Agrigento exhibe una impresionante colección de artefactos encontrados en el lugar, incluyendo piezas de cerámica, monedas y esculturas que ayudan a contar la historia de este importante centro de la Magna Grecia. El Valle de los Templos es una experiencia imperdible para amantes de la historia y la arqueología. Nápoles es una ciudad vibrante que respira energía e historia en cada esquina. Cuna de la pizza. Aquí la auténtica pizza napolitana alcanza el estatus de obra maestra. Preparada con una base fina, bordes ligeramente inflados e ingredientes simples como salsa de tomate San Marzano y queso mozzarella de búfala, esta delicia está protegida por la Unión Europea como especialidad tradicional garantizada. Lugares como la Pizzeria da Michele, con más de 150 años de historia, ofrecen una experiencia que va mucho más allá de una simple comida. Pero Nápoles no es solo pizza. El Castel de Lobo, el castillo más antiguo de la ciudad, se erige majestuosamente en la costa del Golfo de Nápoles. Su construcción data del siglo XII y el lugar está envuelto en leyendas, incluyendo la de un huevo mágico escondido en sus cimientos para proteger la ciudad. Otro punto destacado es el Museo Arqueológico Nacional, uno de los más importantes del mundo. Alberga una vasta colección de artefactos romanos, incluyendo piezas rescatadas de Pompeya y Hercúm Herculano. El famoso mosaico de Alejandro, que representa la batalla entre Alejandro Magno y Darío III, es una de las principales atracciones. Al caminar por las calles de Nápoles, te encuentras con la vitalidad de sus mercados, como el de Spaccanapoli, y con impresionantes iglesias barrocas. Esta ciudad caótica y cautivadora combina sabores, historia y una dosis irresistible de autenticidad. Italia es una celebración viva de contrastes y posibilidades, un país donde cada rincón guarda una historia y cada plato es una invitación al descubrimiento. Desde el Coliseo en Roma, hasta los paisajes serenos de la Toscana, desde las ruinas de Pompeya, hasta las aguas cristalinas de la costa amalfitana, cada destino es una experiencia que mezcla una rica cultura local, gastronomía auténtica y paisajes impresionantes. Más que un lugar, Italia es un encuentro entre lo humano y lo extraordinario.
Es donde el arte de Miguel Ángel y Da Vinci dialoga con tradiciones culinarias transmitidas de generación en generación. Donde ciudades vibrantes como Nápoles, cuna de la pizza napolitana, contrastan con la tranquilidad de los viñedos de Chianti. Y donde las montañas de los Alpes Dolomitas desafían a los aventureros a explorar sus secretos. Este es un país que invita a los viajeros a participar en su historia viva. Caminar por las calles de Venecia, con sus canales y puentes que desafían el tiempo, o perderse en el laberinto de Matera, con sus casas excavadas en la roca, es como viajar entre eras. Al mismo tiempo, sentarse a la mesa y saborear un auténtico risotto, alla milanese, o un limoncello de la costa amalfitana, es experimentar un pedacito del espíritu italiano. Italia es un destino que desafía expectativas y supera sueños. Su diversidad hace que cada tipo de viajero encuentre algo único, ya sea en las ruinas de la antigua Roma, en las vistas panorámicas de Sicilia o en la sofisticación de Florencia. Pero lo más fascinante es que en cada visita revela nuevas capas de su vibrante alma. Entonces, ¿cuál es el próximo destino en tu lista? La aventura en Italia nunca termina, porque aquí cada camino lleva a algo inesperado e inolvidable. Deja tus ideas en los comentarios y prepárate para más viajes épicos, llenos de cultura local, curiosidades fascinantes y destinos imperdibles. Italia te está esperando, y la próxima historia será la tuya. Hasta la próxima aventura y arrivederci.